Hola, la problemática de la que les vamos a hablar hoy es las conferencias de Niagara Falls, que tiene como parte México, Estados Unidos y el Grupo ABC. En esta ocasión, desde la Maestría de Asuntos Internacionales, estaremos presentando a Alejandra Granaga, Paola Rivera, Giancarlo León y mi persona, Daniela Bastos. En cuanto a los antecedentes, tenemos el deterioro de las relaciones bilaterales entre México y Estados Unidos. Porfirio Díaz es derrocado y exiliado y Francisco Madero gana las elecciones. En 1913 se le hace un golpe de Estado a Francisco Madero, el cual es asesinado y sube al poder Victoriano Huerta, ya que con la llegada de Woodrow Wilson al poder se dio un no reconocimiento al gobierno de Huerta. Este mismo gobierno que desencadenó una guerra civil en México. En febrero de 1914 terminó en el embargo estadounidense de las armas para los constitucionalistas, que era el poder que enfrentaba a Huerta. El incidente de Tampico, que ocurrió el 9 de abril de 1914, en donde el coronel Hinojosa capturó a los marinos estadounidenses que tripulaban el Dolphin en condición de rehenes, estableció ciertas condiciones las cuales Huerta consideró no eran importantes. Woodrow Wilson, por el contrario, las consideraba justificadas. Tomando represalias en contra de los actos mexicanos, Estados Unidos decide ocupar el gobierno de Veracruz el 14 de abril de 1914. Actos reprobados por Huerta y Carranza, que exigían la salida de las tropas y de no irse a la guerra. En este contexto de conflicto surge el ofrecimiento de los buenos oficios por parte de Argentina, Brasil y Chile, o el Grupo ABC. Como una primera parte encontramos a México, quien buscaba la preservación de su independencia a pesar del enfrentamiento político que sufrió en su interior. Segundo está Estados Unidos, quien veía al gobierno de Huerta como ilegítimo e antidemocrático. Tercero estaba el Grupo ABC, quienes buscaban el establecimiento de un gobierno provisional en México, inclinándose por las demandas de Washington. Otros interesados que no hicieron parte de la negociación son España, quien alegaba la doble moral estadounidense, ya que durante la guerra hispanoamericana promulgaba el respeto a la independencia y se le estaba violando el derecho a México, y por otro lado Francia, quien proveía armas al movimiento huertista, contradiciendo la postura estadounidense de establecer un gobierno provisional según los principios democráticos. Además estaban los intereses del Grupo ABC, quienes buscaban consolidarse como un actor relevante en el sistema internacional y principalmente en el continente americano, promoviendo la integración, la cooperación y la no agresión. Debido a que la negociación se basó en las posiciones, se crearon muy pocas opciones de solución. Por esta razón, el Grupo ABC propuso 3 opciones para arreglar el diferendo. En primera instancia, dejar la evacuación para un acuerdo entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno provisional que se estableciera en México. Como segunda medida, dejar la evacuación para cuando Estados Unidos estuviera satisfecho con el restablecimiento de la paz y el orden en México. Y como tercera instancia, la cual fue seleccionada por las partes de la negociación, que el protocolo no dijera nada sobre la evacuación y esta se haría cuando el gobierno de Estados Unidos reconociera al gobierno mexicano. En cuanto a criterios objetivos, Estados Unidos alegaba el derecho a la protección de sus ciudadanos e industrias para el no retiro de las tropas, debido a que en ese momento se vivía una fuerte tensión política en México, lo que ponía en peligro la seguridad de estos y no garantizaba el cumplimiento de sus derechos civiles. Por otro lado, las facciones políticas mexicanas se encontraban de acuerdo en que la soberanía nacional había sido vulnerada en el momento que Estados Unidos decidió tomarse el puerto de Veracruz, tomando este como su criterio objetivo. Como se ha venido explicando, la negociación estuvo basada en las posiciones, lo cual imposibilitó a las partes para crear alternativas de solución al conflicto. Por esta razón, como se verá más adelante, la alternativa era la guerra. Para terminar con los elementos de la negociación, las conclusiones del acuerdo fueron que, en primer lugar, los huertistas propusieron la renuncia de Huerta y la formación de un gobierno provisional, lo cual no funcionó. En segundo lugar, Estados Unidos retiró sus tropas del puerto de Veracruz el 15 de septiembre de 1914 por orden de Woodrow Wilson. Tercero, Estados Unidos terminó aceptando que el poder real en México estaba con los constitucionalistas. Posteriormente, con las conferencias de Ciudad Juárez, se da la salida de las tropas de Estados Unidos. Y este país implementa la protección de la vida y las propiedades de los extranjeros en México y el establecimiento de una comisión de reclamaciones y tolerancia religiosa. El manejo de la situación estuvo enfocado en la negociación sobre las posiciones y en las percepciones de las partes. Este tipo de situaciones suele producir acuerdos insensatos, pues cada parte tiende a identificar su ego con su posición. México y Estados Unidos tenían una relación deteriorada desde 1910
por sus diferentes intereses políticos y económicos. Esto llevó a que durante las conferencias se dificultara el entendimiento entre las partes al haber problemas de comunicación. Estados Unidos responsabilizaba al gobierno de Huerta por la violación de los derechos de los ciudadanos estadounidenses en territorio mexicano, mientras que México veía las acusaciones de Estados Unidos como una excusa para intervenir en sus asuntos internos. Además, la división entre huertistas y constitucionalistas dificultaba aún más el entendimiento. Bueno, ahora vamos a hablar del dilema del prisionero. Como se recordará, el dilema del prisionero permite entender bajo qué condiciones puede surgir la cooperación entre dos partes con intereses individuales. A partir de este desarrollo teórico se presentan dos estrategias, siempre competir o reciprocidad. En este caso, en donde México y los Estados Unidos definen posiciones opuestas y muestran un enfoque de negociación basado en posiciones y no en intereses, la opción dominante era la de no cooperación. Ambas partes optaron por una estrategia basada en la competencia en lugar de adoptar una de reciprocidad. Ahora hablaremos del BATNA. Como se recordará, el nuevo BATNA constituye la mejor alternativa posible a un acuerdo negociado. En otras palabras, el BATNA representa un acuerdo que satisface más intereses de la mejor manera por fuera de la mesa de negociación. En este caso, ninguna de las partes parecía haber llegado a la mesa de negociación con un BATNA preconcebido. Por el contrario, y a la luz de las posiciones exhibidas, en donde los Estados Unidos quería que Huerta se retirara del poder, mientras que México buscaba la desocupación de Veracruz, el BATNA para ambas partes parecía haber sido solamente ir a la guerra. Ahora hablaremos de la lluvia de ideas o redefinición. Como se recordará, ambas constituyen herramientas de innovación que permiten identificar alternativas de solución en toda negociación. La estrategia del Océano Azul contiene unas características particulares que la hacen muy útil para cualquier negociación, pues busca en primera medida crear un espacio sin competencia. De esta manera busca hacer que la competencia se torne irrelevante, romper con la disyuntiva del valor o el costo y finalmente alinear todo el sistema a las actividades de una empresa con el propósito de lograr diferenciación y bajo costo. En esta situación se puede evidenciar que las partes utilizan mecanismos que corresponden al Océano Rojo, con las diferentes acciones que se llevaron a cabo. Aquí lo que se muestra es una competencia por un espacio existente, se reta la contraparte con las diferentes acciones, particularmente invadiendo territorio, y se elige utilizar a cualquier costo combatir al adversario. La técnica de los 6 sombreros también facilita la resolución de un conflicto o analizar una situación a partir de un método que nos permite pensar de manera eficaz. Cada sombrero corresponde a una manera en la cual se puede ver la situación. El blanco corresponde a un pensamiento centrado en datos disponibles viendo la información que se tiene. El rojo observa los problemas desde la intuición, los sentimientos y las emociones. Es importante tener en cuenta que aquí se exponen los sentimientos sin tener que justificarlos. El negro es cauteloso y pone en manifiesto los aspectos negativos del tema tratado. El amarillo permite pensar positivamente y ayuda a analizar si va a funcionar y por qué tendría beneficios dicha situación. El verde está relacionado con la creatividad y finalmente el azul permite llegar a conclusiones a partir de lo anteriormente nombrado. Después de una breve caracterización de esta estrategia de negociación, respecto a este problema se evidencia que el sombrero rojo. Respecto a las emociones, Estados Unidos consideraba un insulto que el gobierno mexicano violara los derechos de los ciudadanos estadounidenses, respondiendo con ir a enviar sus tropas al puerto de Veracruz y su posterior ocupación. Por otra parte, México se sintió humillado ante las exageradas peticiones del gobierno estadounidense e indignado por la violación de su soberanía. Para terminar, en relación a la percepción, la de Estados Unidos se definía por la apatía del gobierno de Woodrow Wilson hacia el movimiento huertista y por su política exterior, la cual aseguraba el apoyo a gobiernos legalmente constituidos, luchando contra los gobiernos que asoman el poder por medio de un movimiento armado. Y la de México por los ideales independentistas y lo ocurrido en Tampico, que fue una violación a su soberanía y una excusa para intervenir en los asuntos internos mexicanos, imponiendo su voluntad. Muchas gracias.